la gloria al Señor esta mañana, este día que nos reunimos con el propósito de exaltar el nombre del que nos ha dado la vida eterna. Y vamos a estar sobre nuestros pies y le vamos a decir al Señor con todo el sentimiento de nuestro corazón al Señor, le vamos a decir que queremos hoy agradecerle. Así que vamos a estar en pie y cada uno con sus propias palabras le decimos al Señor esta mañana que hemos venido a este lugar dispuestos a honrarle a través de lo que vamos a realizar en esta reunión, pero a través de nuestro canto, con nuestras palmas, con nuestras manos, con nuestro ser, y que Señor, que estamos agradecidos. Padre, esta mañana queremos agradecerte, bendito Dios, porque eres bueno, Señor, porque tu misericordia es para siempre, porque hasta aquí nos has ayudado, como dice tu palabra, Señor, porque tu mano nos ha sostenido, Señor, porque tus alas nos han cubierto, porque tu presencia ha estado con nosotros cada segundo de nuestro existir, Señor amado. Esta mañana nos hemos reunido en este lugar para honrarte a través de nuestras alabanzas, de nuestro canto, de nuestra voz, de nuestro ser. Queremos, Señor, agradecerte por la infinita gracia que has tenido con nosotros, Señor. Y lo que podemos hacer hoy, reunidos como dice tu palabra, juntos en armonía, exaltar tu nombre, bendecirte y glorificarte. Muchas gracias por los hermanos que están en este lugar. Te damos gracias también, Señor, por aquellos que por circunstancias están en sus casas, a aquellos hermanos que todavía tienen alguna quebranto de salud. Pedimos, Señor, que tu mano poderosa esté sobre ellos y te damos gracias por aquellos que están en recuperación. Muchas gracias, Señor, porque podemos estar en este lugar que se ha dispuesto para darte a ti la gloria y la honra. Y en esta mañana juntos queremos levantar a ti nuestras voces en alabanza y en adoración para exaltarte porque eres bueno. Padre, te honramos y te bendecimos y te damos a ti la gloria y cantamos porque eres bueno, Señor, en esta mañana. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, Jesús. Gracias, Señor, porque te vemos mover en medio nuestro. Aleluya. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí debemos nosotros, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios.
así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Aquí estás, siempre estás aquí sobrando. estás. Y debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Tú eres Gracias, así, Señor. Jesús. Tú Te eres adoramos. milagroso, Dios. Gracias, Señor. Te exaltamos, Señor, esta mañana. Glorificamos tu nombre, honramos tu nombre porque eres bueno, Señor. Porque para siempre es tu misericordia. Porque eres eterno, Señor. Porque permaneces siempre. Porque tú nunca cambias, Señor. Y por eso, Dios, nuestro deseo es amarte más, Señor. Mi deseo es honrarte a ti. Mi deseo es entregarte mi ser. Y esta mañana lo queremos cantar así, Señor. Que ese es nuestro deseo. Bendito Señor. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos, Jesús. Recibe, Señor, esta mañana nuestra oración. Venimos ante ti, Jesús, y
Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti, en cada respiración, al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti, en cada respiración, y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Aleluya. Solo vivimos para ti. Yo solo vivo para ti. Gracias, Señor. Mi deseo es honrarte a ti. Con mi corazón te adoraré. Todo lo que soy Te mi adoración es para ti. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti, en cada respiración, al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí, y yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti, en cada respiración, y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Aleluya. Señor, habita en nosotros, habita en nuestro ser, Jesús. Nuestro deseo es honrarte, aleluya, Señor, y exaltarte y darte a ti la alabanza porque eres bueno. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Santo, Señor, aleluya, te exaltamos, Jesús, esta mañana. Bendecimos tu nombre, Señor. Muchas gracias, Señor. Gloria al Señor. Bendecimos el nombre del Señor, amén. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor esta mañana. Y vamos a ir hasta el Evangelio según San Lucas. Vamos a leer en el capítulo número 15. Y vamos a ver desde los versos número 11 hasta el 18. Así que, si usted tiene su Biblia a la mano, úsela. Y si no, pues me va a seguir en la pantalla. Yo voy a leer la palabra para la gloria del Señor. Y tiene aquí un título que dice Parábola del Hijo Pródigo. Pero vamos a leer desde el 11 hasta el 18. Así que yo leo, ustedes van
siguiéndome en la pantalla o en su libro, en su Biblia, y leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la unción del Espíritu Santo de Dios. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Vamos a utilizar ahora sí nuestras palmas y vamos a cantarle al Señor y vamos a darle toda la gloria y toda la honra al Señor a través de nuestra alabanza con nuestras palmas y por qué no también con nuestras danzas. 1, 2, 3. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en sus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, y transformado soy por tu Espíritu. Aleluya, gloria al Señor. De gloria en gloria vemos a nuestro Dios. Aleluya.
Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de Dios. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de Dios. Tiempo. Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de animar y redarguir. Hoy es tiempo. Tiempo de aprender, tiempo de enseñar, tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de sembrar y de cosechar. Hoy es tiempo. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de animar y de redarguir. Hoy es tiempo. Tiempo de aprender, tiempo de enseñar, tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de sembrar y de cosechar. Hoy es tiempo. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Una vez más. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo. Bien, muy buenos días. Pueden estar cómodos esta mañana, ubicados en sus puestos respectivos. Qué bueno estar aquí este primer domingo de julio del año 2025, diciendo que somos pueblo de Dios. Qué bendición en esta mañana poder dar la bienvenida a varios que nos visitan esta mañana. Jonathan, de Centros de Literatura Cristiana. Allá atrás hay un puesto. Espere, todavía no aplaudan, de uno por uno. Después. Ellos están esta mañana con nosotros. Traen unos textos muy especiales, Biblias. Hagamos el esfuerzo. Aquí casi nunca compramos libros, es la verdad. Yo creo que, ¿cuántos han comprado un libro el último mes? No, comprado. Es que ni regalados a veces lo leemos.
Entonces, oye, haga una inversión. Haga una inversión. El que compra un libro y lo lee nunca vuelve a ser el mismo. Entonces, Jonathan, bienvenido. De igual manera, Gina, hay una joven que entró esta mañana por acá. Gina, bienvenida. Qué bueno que está con nosotros. ¿Vive en el sector? Qué bueno, bienvenida a este lugar. Hay alguien muy especial que nos acompaña con su esposa José María de Ruz, que tal si se coloca de pie, y su esposa Débora. Ellos son de Editorial CLIE, a ver si estoy en lo correcto. Editorial CLIE ya tiene 101 años o 100 años. 101 años. Por allá por el 1924. Sí, 24, 100. Matemática pura. Bienvenidos, él estará compartiendo la palabra del Señor con nosotros esta mañana. Para mí es un gran honor. Lamento que muchos hermanos están de vacaciones o hoy es tiempo de descansar, ¿será? Que pensando en lo que cantamos. Qué bueno que tenemos estos invitados oriundos de España, ¿verdad? ¿De qué estado, de qué ciudad? En Andalucía. Excelente, me encanta oír los españoles. Me encanta. De igual con ellos viene y debo agradecer muy especialmente a Benjamín Beltrán, colóquese de pie porque decir Benjamín. Bueno, yo evito decir hace años nos conocemos, hace unos pocos meses nos conocemos. Desde que estábamos por allá se inició la iglesia Confraternidad del Ijacá, rompiendo cepas, haciendo chambas, y antes de eso, y qué bendición tenerlo, es la persona que hizo el contacto para que estos invitados estén con nosotros esta mañana. Y junto con Benjamín están sus hijos Santiago y Juan. Y yo le pregunté, ¿y cómo van los bebés? Qué bueno, Santiago y Juan, que estén con nosotros esta mañana. Bienvenidos. De igual manera, Rosaura, hoy viene toda su familia. Menos mal que vino la familia Rosaura. Rosaura, recupérenos para nuestra memoria todos los nombres de su familia esta mañana. Clemencia, bien conocida, y seguimos orando y dando gracias a Dios por esa recuperación y por todo lo que implican las quimios y todas las cosas. De verdad, qué bueno, Clemencia, que esté con nosotros. Siga, Rosaura. Bueno, bienvenidos, qué bueno. Gabriel y Juanes, qué bueno. Sabemos que desde que se fueron a vivir fuera de la ciudad, se les dificulta estar aquí con nosotros. Y bueno, bienvenido Guillermo también. Hace 8 días no estuvimos de misiones en Cartagena. Fue un tiempo muy especial. A esta hora estábamos predicando en 6 iglesias distintas. No yo, el equipo que iba, bueno, usted se va a predicar a esa, usted a esa, usted a esa. Y fue un tiempo y un reto muy especial. Sobre todo dos que no se les había dicho antes. Nos dijeron que vayamos a predicar ya que estamos aquí en Cartagena. Bueno, se va usted para allá y ¿de qué digo? Díganle que Dios los ama, punto. Fue un reto muy especial. De verdad que me hace falta estar con ustedes. Bueno, vamos a ofrendar y diezmar en esta mañana. Rosaura viene con Rosa rápidamente a ofrendar. Bueno, a ofrendar no, ellas a recoger las ofrendas y a ofrendar también. Porque el que recoge las ofrendas y las cuentas me imagino que ofrenda. Y si el pastor también dice que vamos a ofrendar, será porque él también ofrenda y diezma. ¿De acuerdo? Si necesita algún sobre, pídalo ahí. Bueno, buenos días, vamos a orar. Señor y Padre Santo, te damos gracias hoy en este día, Señor. Hoy venimos a dar de lo que ya tú nos has dado, Señor, porque tú nos bendices todos los días, no solamente con las finanzas, sino salud, y tenernos en este lugar es una bendición. Entonces vamos a ofrendar con todo el amor del mundo. Señor, te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén.
Amén. Bueno, recordamos nuestros anuncios. El miércoles nuestro tiempo de estudio bíblico. El viernes a las 10 de la mañana de manera presencial y a las 7 de la noche de manera virtual nuestro tiempo de oración. El próximo sábado reunión de jóvenes a las 4 y de mujeres a las 4 de la tarde. Este sábado 12 de julio, sábado 12 de julio. Sin más, nos vamos a ser edificados con la palabra. Y mi estimado José María de Ruz, bienvenido. Gracias. Venga, por favor. Debo decir que de verdad para mí es un gozo cuando otra persona viene a compartir la palabra. Por dos razones. No tengo que predicar yo. La primera. Y la segunda porque soy muy edificado. Y cuando viene una persona desde tan lejos y está por primera vez aquí en Colombia, por primera vez en Latinoamérica, y que esa primera vez aquí en Colombia venga a nuestra congregación, para mí de verdad que es una gran bendición. Quizá ustedes no se ponen contentos, pero a mí sí de verdad que me llena mucho, me agrada mucho. Y repito, Benjamín, gracias por el contacto. Así es que el tiempo es suyo. Gracias. Gracias sobre todo, pastor, por la invitación y también pues por poder compartir. Le veníamos comentando a Benjamín en el viaje hacia aquí que efectivamente es nuestra primera vez en Sudamérica, en Latinoamérica. Hemos estado en otros sitios, pero llevaremos siempre en el corazón nuestra primera vez, ¿eh? Y el honor de que sea Colombia, ¿eh? Que sea Bogotá y que sean ustedes también, como decía el pastor. Os traigo, me disculpáis, les traigo, allí es que somos europeos y hablamos con os. Os traigo los saludos de los hermanos en Editorial CLIE. Don Eliseo Vila, el presidente, Alfonso Triviño, el director editorial. Y bueno, la verdad que vamos a estar aquí hasta el día 16 de julio. Estamos aprovechando que allí estamos en periodo de vacaciones y la empleamos para venir aquí y estar con la editorial, hablando, como decía el pastor, de libros y hablando de material que nos edifica. La verdad que un libro es un compañero que va a estar con nosotros todo el tiempo que estemos leyéndolo, pero luego también el tiempo que estemos en casa. Yo tengo, para disgusto de mi mujer, tengo miles de amigos en casa, ¿no? Los tengo todos, algunos ordenados, otros un poco más desordenados. Pero son amigos que están ahí que nos van a ayudar y nos van a edificar. Y el autor o la autora que escribe un libro indudablemente lo hace para edificar al pueblo del Señor. Y haremos bien siempre en tener un libro para leer durante el mes, durante el año, pero sobre todo leer la Biblia. Eso no podemos olvidarlo nunca. El autor es el Señor, es nuestro Dios y tenemos que leerla. Hemos leído el pasaje de Lucas capítulo 15 y se habrán dado cuenta de que la parábola no acaba ahí. Ustedes sabrán que Jesús fue un maestro de las parábolas, ¿verdad? ¿Recuerdan alguna? Aparte de la del hijo pródigo. La oveja perdida, la del sembrador, la de los talentos, cientos de parábolas que Jesús nos cuenta y uno pensaría, ¿para qué Jesús tiene que enseñar por medio de parábolas? ¿Qué sentido tiene que Jesús nos quiera hablar por medio de parábolas? Y claro, tendríamos entonces que buscar una definición de lo que es una parábola. Y les voy a dar una muy sencilla, que van a recordar, creo, de aquí en adelante. Una parábola es un método que Jesús usa para ilustrar una verdad que no se entiende bien y lo hace por medio de personajes cotidianos acerca de la vida cotidiana y con situaciones cotidianas. De modo que Jesús toma una verdad bíblica o una verdad teológica importante y hay gente que no la entiende. Y como no la entiende, tiene que hacerlo por medio de un ejemplo, por medio de una ilustración. Es cierto que Jesús no fue el único que enseñó por medio de parábolas. Era un método típico en aquella época, el hablar por medio de parábolas. Y quien escuchaba entendía a la perfección qué quería enseñar.
Porque le hablaba de una mujer que tenía una casa y que se le pierde una moneda y que tiene que barrer toda la casa para encontrar la moneda. Y claro, eso a nosotros hoy nos suena un poco raro, ¿no? Porque una moneda cae al suelo y se oye. Pero en el hogar de Palestina, en Israel, cuando la moneda caía al suelo, un suelo de tierra, un suelo que no tenía baldosa como tenemos nosotros hoy día, la moneda cae y no sabes si se ha caído o se te ha perdido en el camino. Y claro, por eso la mujer tiene que barrer toda la casa y cuando la encuentra tiene ese gozo, ¿no? Nos habla de la parábola del pastor, ¿recuerdan? Que tiene 100 ovejas y una oveja un poco díscola decide marcharse del rebaño, decide marcharse del redil y ahí el pastor tiene que ir en busca de ella. Y cuando vuelve, dice Jesús, encuentra que hace una fiesta en honor de él que ha encontrado a su oveja, ¿verdad? Y acuérdense que siempre dice, así les digo que gozo un pecador que se arrepiente. ¿Recuerdan todo aquello, verdad? Bien. Pues Jesús toma esta verdad del amor de Dios y la verdad del Evangelio, de la gracia de Dios, y las explica de manera sencilla a la gente. Y esta parábola que tenemos aquí se la ha llamado de toda la vida y los títulos que tenemos ahí en nuestra Biblia es la parábola del hijo pródigo, ¿no? Y claro, cuando escuchamos esto, ¿en quién ponemos el centro? Nuestra atención lo ponemos en el hijo que se marcha del hogar. Pero hay otro pequeño problema con esa palabra pródigo, porque si uno consulta el diccionario, la palabra pródigo significa uno que derrocha, ¿verdad? Y quizás se le llama hijo pródigo porque derrocha su dinero con amigos en aquel país lejano, como recordarán todos ustedes, ¿no? Pero tendríamos que repensar un poquito en realidad el contenido de la parábola o la enseñanza de la parábola, el título que le ponemos a la parábola, y por eso he sugerido que la llamemos la parábola del Padre lleno de gracia. Porque lo importante de toda la parábola no es el hijo que se marcha. El importante de la parábola no es el hijo que se queda en casa. El importante de la parábola es el Padre. Y fíjense en el capítulo 15, en el versículo 1, que se acercaban a Jesús, dice Lucas, todos los cobradores de impuestos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces, versículo 3, él le refirió esta parábola diciendo, y le cuenta la primera parábola, le cuenta la segunda parábola y culmina con la tercera parábola. O sea que la parábola tiene un sentido. Jesús no contaba las cosas para entretener, las contaba para enseñar, las contaba para retar a la gente a pensar. Y curiosamente, esta parábola del Padre lleno de gracia, Jesús la cuenta en el contexto en el que es criticado por fariseos y escribas. Recordarán fácilmente, ¿verdad?, quién eran los fariseos, quién eran los escribas. Y eran gente de élite, gente de alto nivel económico y alto nivel social en aquella época. Y eran, digamos, los representantes de Dios delante de todos los demás. Si uno quería conocer a Dios y saber más de Dios, tenés que ir al escriba, que era el que conocía perfectamente la Escritura. Y si quería saber cómo había que comportarse delante de Dios, tenés que ir al fariseo que te enseñara qué había o cómo había que comportarse, ¿no? Y recordarán, igual que recuerdo yo, que los fariseos, los escribas y Jesús no se llevaban muy bien, ¿verdad? No eran demasiado amigos. Porque veían en Jesús un enemigo público. Veían en Jesús a alguien que les confrontaba directamente con la verdad de Dios. Veían en Jesús a una persona que constantemente criticaba su manera de hacer las cosas y de decir las cosas. Y ahí tenemos a ese grupo
que escuchan esta parábola, fariseos y escribas. Pero tenemos a otro grupo, quizá mayoritario, que nos dice Lucas que eran los cobradores de impuestos y pecadores. Cobradores de impuestos y pecadores. En aquella época ser un cobrador de impuestos no era la mejor profesión que una mamá podía querer para su hijo. Ser un cobrador de impuestos era ser un vendido al Imperio Romano, porque eso significaba que estabas a su favor y que tenías que cobrarle impuestos al pueblo judío, porque de otra manera el imperio no se sostenía, ¿verdad? Así que los judíos no veían, igual que creo que ahora no vemos con buenos ojos, allí al menos en España, no vemos con buenos ojos a los cobradores de Hacienda, ¿no? De la agencia pública. No sé si aquí lo tendrán también, pero allí no lo vemos con muy buenos ojos, ¿no? Porque todos los años hay que soltar lo que nos cobran de nuestros impuestos, que está bien, no digo yo que no, porque hay que mantener el Estado y hay que mantenerlo todo, pero la verdad que ser un cobrador de impuestos en aquella época no era de lo mejor que uno podía desear, ¿no? Y fíjense que juntan a los cobradores de impuestos con los pecadores. Y dentro de ese grupo de pecadores estaba la gente de mal vivir, estaban las prostitutas, estaban los pescadores, estaban los pastores, que eran gente, como los propios fariseos lo llamaban, gente del vulgo, gente sin capacidad suficiente como para entender toda la escritura, por eso necesitaban a los escribas, gente que no podían acercarse al templo si no era por medio de los sacerdotes, y gente que los conocían como pecadores, ¿no? Y critican a Jesús porque él comía y recibía a esos pecadores. O sea que el motivo de la parábola de los hijos pródigos y de la oveja y de la moneda perdida no es otro que salir al paso de una crítica que le estaban haciendo a Jesús, de que él recibía a pecadores, de que a ellos no lo recibían, de que Jesús no recibía a fariseos y escribas con la misma alegría que recibía a pecadores y a cobradores de impuestos. Y Jesús le cuenta la primera parábola del pastor, la segunda parábola de la mujer con la moneda perdida, y ahora llega una parábola muy importante, que quizá hemos escuchado predicar cientos de veces, que quizá la hemos leído, que quizá, no sé, la hemos enseñado desde la escuela dominical, pero el propósito de la parábola va mucho más allá de entender que aquel joven le pidió la herencia a su padre y se marchó. Ese joven es simplemente un personaje de la parábola, porque hemos leído que había un padre que tenía 2 hijos, ¿sí? ¿Y qué ocurre con el otro hijo? ¿Quién es el otro hijo? Y Jesús hilvana y conforma esta parábola para hablarle a fariseos y escribas. ¿Recuerda qué 2 grupos estaban allí escuchando? Los fariseos y escribas, y por otro lado, los cobradores de impuestos y los pecadores. ¿Cuántos hijos tiene el padre? 2, ¿verdad? Uno, por lo tanto, va a representar a ese grupo de fariseos y escribas, y otro va a representar a ese grupo de cobradores de impuestos y pecadores. Y claro, continuando con la parábola, en el versículo 19, cuando el hijo acude al padre y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose marchó hacia su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a compasión, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó efusivamente. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad deprisa el mejor vestido y vestidle. Ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro engordado y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo,
Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados les preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro engordado por haberlo recobrado sano y salvo. Entonces, dice Jesús, se enojó. ¿Recuerdan quién se había enojado al principio de Lucas capítulo 15? Los fariseos y escribas, porque Jesús recibía a cobradores de impuestos y pecadores. Y Jesús dice: entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, pero él respondiendo dijo al padre: he aquí que por tantos años te vengo sirviendo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para pasarlo bien con mis amigos, pero cuando viene tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro engordado. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Así que cuando entendemos el por qué Jesús cuenta esta parábola, nos damos cuenta de la intención de la parábola. Sabemos quiénes son estos dos hijos. Y fíjense en primer lugar que el hijo menor se acerca al padre, posiblemente un padre adinerado, y le pide que reparta la herencia. ¿A qué hijo se nos ocurriría, con nuestros padres en vida, pedirle que nos dé la herencia que nos corresponde cuando él muera, verdad? En aquella cultura mediterránea no era lógico ni era típico que un hijo le pidiera en vida al padre que le diera su herencia. Y aún así, si el padre le permitía o accedía a darle la herencia en vida, había un derecho que era el derecho de posesión, es decir, que el hijo tenía todo el derecho de tener su herencia, pero no tenía derecho de disfrutar de la herencia. Podía tenerla, pero no podía disfrutarla. Porque en este caso, si el padre y la madre aún estaban vivos, quien recibía la herencia tenía la obligación legal de cuidar de sus padres mientras estos vivieran. Es lo que se llama normalmente el usufructo, ¿verdad? El que el padre iba a seguir disfrutando del hogar, de la casa, del campo, de los criados y de todo lo que él tuviera, pero en realidad el derecho de título le pertenecía al hijo. Y aún así, decía la ley en aquel momento, al tener dos hijos, la herencia se repartía 2/3 para el mayor y 1/3, una de 3 partes, para el menor. Y en este caso el menor sabía, por ley, que le iba a corresponder solamente 1/3 de toda la herencia. Pero aún así se arriesga desvergonzadamente a pedirle al padre que le entregue la herencia mientras el padre vive. Es un descarado. Eso no se podía hacer en aquella época. Era cruzarle la cara al padre. Era abofetear al padre en público, figuradamente, porque no se podía pedir la herencia. Pero el padre accede a darle la herencia, los bienes, dice ahí. Y fíjense bien lo que dice Jesús. Y el padre les, en plural, les repartió los bienes, tanto al hijo menor que lo pidió, como al hijo mayor que le correspondía. Así que le da los bienes al hijo menor, le da los bienes al hijo mayor, y el hijo menor convierte todo aquello que el padre le había dado, posiblemente tierras, posiblemente campo, posiblemente el derecho de título de esclavos que él tuviera, y lo convierte todo en dinero contante y sonante para poder marcharse a un país lejano. Y cuando la Biblia habla de un país lejano, habla de un país de gentiles, a un país fuera de Israel. Un país donde nadie controlara a este hijo menor. Un país, dice, una provincia apartada, donde nadie lo conociera, donde no tuviera que dar cuentas, donde no sintiera vergüenza por haberle cruzado la cara al padre, y por fin estar libre para hacer lo que quiera. Y este hijo menor nos habla de los pecadores. Nos habla de aquellos que hemos decidido en nuestra vida alejarnos de Dios,
alejarnos del Padre y tomar nuestro camino y seguir hacia adelante y cruzarle la cara a Dios y decirle, mira, no me interesa vivir en tu casa, no me interesa disfrutar de los bienes que tú me puedes ofrecer, no me interesa en absoluto, quiero vivir mi vida y quiero vivirla libre. Y así mucha gente de nuestra sociedad quiere vivir su vida apartados de Dios. No quiere tener en cuenta a Dios absolutamente para nada. Como dice Isaías capítulo 53, cada cual tomó su camino, camino que luego dice el libro de Proverbios, que al final es camino de muerte, pero cada uno tomó su camino y dejaron el camino de Dios. Y preferimos seguir por nuestro camino, con nuestras reglas, con nuestras decisiones, con nuestros principios, completamente apartados de Dios. Pero al final, como hemos visto, es un camino de muerte. Y esa es nuestra condición, el estar en rebeldía contra Dios. Igual que el menor se puso en rebeldía contra su padre al pedirle la herencia y marcharse de la casa donde no quería ser controlado en absoluto. Y posiblemente la familia, según el versículo 24, celebraría un funeral por ese hijo que se marcha porque posiblemente no lo vieran nunca más. Posiblemente se marchó y el padre dice, mi hijo estaba muerto y ha revivido. Este hijo que ya lo daba por perdido y que sin embargo ha vuelto a la vida. Y decide, por lo tanto, este hijo desterrarse voluntariamente, decide marcharse del hogar voluntariamente. Y cuando está en esa situación de destierro voluntario, ocurre que la providencia con mayúscula lo organiza todo para esas coincidencias. Y es que después de tener todo el dinero que él había recaudado con lo que el padre le había dado, dice que malgastó sus bienes, viviendo perdidamente, viviendo sin tener en cuenta lo que podía ser el futuro. Y cuando todo lo había gastado, dice, vino una gran hambre en aquella provincia. El hambre no vino mientras él tenía dinero. El hambre vino cuando él no tenía dinero. Cuando ya lo había gastado todo, vino el hambre a aquella gran provincia. Y curiosamente, una persona que había estado toda su vida disfrutando del hogar del padre, con abundancia de pan, con abundancia de lujos, quizá, dice que comenzó a pasar necesidad. El pecado, hermanos y hermanas, nos hace pasar necesidad. No necesidad económica solamente, sino necesidad espiritual. El pecado nos aparta de Dios y nos hace pasar por sequedad. ¿Recordáis el salmista en el Salmo 63? Dios mío, tú eres mi Dios, en tierra seca y árida te buscaré, donde no hay aguas, ahí te buscaré. Recuerden el Salmo 42, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y recuerdan que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma anhela tu presencia, oh Señor. Pues de la misma manera, este joven, este hombre, comenzó a pasar necesidad cuando se aparta de Dios. ¿Recuerdan a David también en el Salmo 32 cuando dice, él confiesa su pecado, aquel pecado que saben que cometió con Betsabé y con su marido también, al matarlo? Y cuando él dice que no confiesa su pecado, dice que sus huesos empezaron a envejecer, que sus huesos empezaron a mostrar el dolor que él sentía. Así que el pecado nos hace pasar necesidad. El pecado nos aparta de Dios, el pecado nos separa de la casa, el pecado nos separa del cuidado de nuestro Padre. Pero aún así, él decidió, él tomó esa decisión y quiere arreglar su problema. ¿Cómo arregla su problema? Allegándose a un hombre que había por allí, que posiblemente pues era también un hombre con cierta reputación, y quiere que le dé trabajo para poderse ganar el sustento de su día a día.
y quiere tener el dinero suficiente como para poder comer algo. ¿Y dónde lo manda? ¿Lo manda al puesto de administración de todo su cortijo? ¿Sí? ¿Lo mandó al puesto de mando de todos los demás? No. Al puesto más degradante para un judío. Al peor lugar que podía soñar un judío. Y era cuidar cerdos, cuidar marranos. No sé aquí cómo lo llaman, chanchos, marranos, ¿no? A cuidar marranos, ¿verdad? Le envió a sus campos para que apacentase cerdos. Un judío y un cerdo, un marrano no congeniaban bien, ¿no? Pero ahí tenéis a ese chico que ha abandonado su casa, la casa del padre, donde había abundancia de panes, y ahora se encuentra revolcándose en el cieno con cerdos, que ni siquiera le permitían comer de las algarrobas que comían los cerdos. Y nadie, dice Jesús, nadie le daba. En el arte que Jesús tenía para contar sus parábolas, él detalla cada palabra y cada frase y la hace de manera adecuada como para crear una atmósfera de saber que todo lo que está pasando. Porque él podía haber contado que el hijo menor le pidió al padre, se marchó y punto, ¿no? Pero empieza a degradar o empieza a contar la degradación que el hijo menor va sufriendo. Y fíjense que de ser el hijo menor de la casa de un hombre adinerado, pasa a pasar hambre y pasa después a tener que apacentar cerdos y después a no tener absolutamente nada. Así que la degradación va cada vez a peor. El pecado, si no se remedia, va a ir cada vez a peor, nunca va a ir a mejor. Satanás, el diablo, nunca nos va a agradecer que hayamos pecado. Al contrario, nos incitará aún más para seguir pecando y peor. Y más, porque el pecado al final genera una espiral de pecado que como no se solucione a tiempo, acabará en muerte. Y en muerte espiritual. Así que está en el peor estado de degradación, no poder ni comer de lo que le daban a los marranos. Y curioso que dice Jesús que en ese momento en el que él ya ve la necesidad, vuelve en sí. Recapacita qué ha pasado. Pero su volver en sí, su repensar lo que ha ocurrido, fíjense cómo es. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí, yo, el hijo de mi padre, que tiene abundancia de panes, yo perezco de hambre? O sea que el problema no era el pensar cómo se había quedado su padre de dolorido por todo lo que ha ocurrido. El problema es que yo no tengo para comer. El problema es que yo no tengo que echarme a la boca. No tengo con qué alimentarme. Yo perezco de hambre. Y los jornaleros de mi padre tienen abundancia. No puede ser. Es completamente incongruente. Es paradójico que los jornaleros de mi papá tengan y yo, que soy el hijo, no tengo. Y ese era lo que comenzó a pensar este joven. Y trama un plan muy bien organizado. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Perdóname. Vuélveme la condición de hijo. ¿Dijo eso? No, ¿verdad que no? He pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo porque había perdido el derecho de ser llamado hijo, lo decía la ley. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y me paro aquí y reflexiono. Y pienso en qué
en cómo ha organizado él este discurso que le iba a dar al padre. Porque él sabe que no puede ser hijo de nuevo. Y los jornaleros trabajaban el día, le pagaban el día y podían comer. Y además el padre, el dueño de la herencia, de la hacienda, perdón, le daba todo lo que necesitaban. El esclavo no. El esclavo es esclavo. Y el esclavo estaba allí y a lo que el dueño dijera. Pero el jornalero sí podía disfrutar de lo del salario que al final de la mañana o del día le iban a dar. Así que él quiere restaurar su relación con el Padre, pero quiere hacerlo a su manera. Quiere hacerlo trabajando. ¿Tú puedes restaurar tu pecado con Dios haciendo cosas buenas para Dios? No. Permíteme que te diga que no, que es imposible. Uno, por mucho que haga, no va a restaurar su comunión con Dios diciendo, bueno, iré a la iglesia, me sentaré, cantaré, le pediré al pastor que me deje participar en el grupo de alabanza, le pediré que me dejen pasar la ofrenda, le pediré que para ver si Dios me perdona. No, la cosa no funciona así. El perdón de Dios no se compra. El perdón de Dios se recibe. Porque el perdón de Dios no se puede ganar. Se ganó solamente una vez. Y fue en la cruz del Calvario. Fue el lugar donde alguien ganó por ti tu perdón delante de Dios. Y lo hizo en la persona de Jesús. Viene y por pura gracia, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no teniéndole en cuenta a los hombres sus pecados. Así que el perdón, queridos amigos, queridos hermanos, no se gana, no se compra. El perdón se recibe. Porque es la gracia de Dios la única que puede perdonar tu pecado. No eres tú ganándote como un jornalero el perdón de Dios. No eres tú viniendo a Dios y diciéndole, Dios, ¿qué puedo hacer por ti para que me perdones? Y Dios te va a decir, no tienes que hacer nada. Ya lo hice yo todo. No necesitas hacer nada por mí. ¿Recuerdan al apóstol Pablo cuando está en Atenas y ve aquellos templos tan suntuosos en honor de todos los dioses? Y tienen, si acaso, un altar para el Dios no conocido, por si acaso algún Dios se nos quedaba ahí. Y Pablo dice, señores, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no necesita de nuestro servicio, le dice Pablo. Él no necesita nada de nadie, porque Él lo ha dado todo. Y hermanos, mientras no comprendamos que Dios no necesita nada de ti ni nada de mí, porque Él te lo da todo, hasta el momento en que entendamos que la gracia no se compra, sino que la gracia se recibe, nos comportaremos como el hijo menor que venía a comprar el perdón de su papá, a ganarse, a recuperar todo lo que él había producido, ¿no? Todo lo que había provocado. Y levantándose, dice Jesús, marchó hacia su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a compasión, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó efusivamente. Yo me imagino ser un fariseo de aquellos, un escriba, escuchando a Jesús. Tenemos la ventaja de que nosotros leemos la parábola y la hemos escuchado, pero imagina a aquellos que están allí por primera vez escuchando a Jesús relatar esa parábola, ¿no? Y no saben qué va a pasar al final. Nosotros sí lo sabemos, pero ellos no lo saben mientras Jesús va contando. Y cuando llegara a esta parte y el Señor Jesús dijera que el Padre, cuando el Hijo estaba lejos, lo ve y fue movido a compasión y corre y se echa sobre su cuello y lo besa efusivamente. Yo no sé si se echaron las manos al pelo, empezaron a mirarse el uno al otro, empezaron a darse codazos diciendo, se ha vuelto loco, no puede ser normal esto. Y no puede ser normal porque las normas sociales de la época decían
que si un hijo malgastaba la herencia del padre o malgastaba lo que el padre le había dado y volvía al padre, el hijo debía de esperar en la puerta de la ciudad a que vinieran los ancianos de la ciudad y esperar una ceremonia que se llamaba, en la antigüedad se llamaba una ceremonia quetzaltzá, que consistía en que los ancianos de la ciudad rompían una vasija de barro delante de aquel hijo en presencia del padre y de la madre, escupían sobre aquella vasija diciendo: has roto una relación con tu padre y no eres digno de ser recuperado. Y sabes que no puedes ser restaurado a la condición de hijo. Por lo tanto, lo que este padre está haciendo es una verdadera locura. ¿Cómo puede ir el padre, adelantarse a todo lo de la ciudad, salir corriendo, un hombre importante como era él, arremangarse la túnica para enseñar las rodillas y salir corriendo? Es ilógico que una persona haga eso. Un padre no hace eso cuando el hijo le ha traicionado de esa manera. Y dice que fue movido a compasión, corrió, se echó sobre su cuello y lo besó efusivamente. De alegría. Posiblemente, dejemos que sea la alegría. Pero el beso para un mediterráneo, nosotros los mediterráneos somos muy besucones. Por eso cuando venimos a otra cultura donde el beso no es tan común, ni siquiera entre hombres, nos choca, ¿no? Pero claro, también les choca a los que van allí a Europa o a España al menos y nos besamos con 2 besos en la cara, ¿no? Y es tan extraño. Pero para un mediterráneo el hecho de que incluso entre hombres se besen en la mejilla o en el cuello, para esta cultura, para esta época, ¿saben qué significaba? Que la persona que iniciaba el beso estaba sellando la paz con la otra persona. Así que el hijo viene hacia el padre, imagínense cómo olía, ¿verdad? ¿Dónde había estado? En el campo, con marranos, sin lavarse, era un marrano. Y lo que venía andando era un marrano con 2 patas, ¿no? Y cuando el padre lo ve, es movido a compasión. Y se adelanta a toda la aldea, a todo el pueblo, y sale corriendo para encontrarse con su hijo antes de que los ancianos de la ciudad hicieran aquella ceremonia, antes de que todo el pueblo viniera en contra del hijo, y sella la paz con el hijo. Antes de que el hijo diga nada, porque el hijo todavía no ha abierto su boca. El hijo simplemente ha visto al padre venir corriendo y besarle efusivamente. Y sabe que el padre estaba sellando la paz con ese hijo. Y el hijo aún no había abierto su boca para nada. Y cuando el hijo ve a aquel padre que lo besa efusivamente, dice todas las palabras que había pensado. No, ¿verdad que no? Padre, he pecado contra el cielo y ante ti ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Le falta una parte, ¿sí? Hazme como uno de tus jornaleros. Sabía que el padre no lo iba a hacer como uno de sus jornaleros. Porque el problema que el hijo había tenido no era el problema de que le faltara el pan. El problema que el hijo tenía era que le faltaba el padre. En una provincia apartada. No le faltaba tanto el pan que le faltaba, sino que le faltaba más bien el padre. Así que el padre sella la paz. Y el padre, no sé si le cortó el discurso al hijo cuando le dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre dice: shh, tranquilo, sacad deprisa el mejor vestido y vestidlo. Cuando tú acudiste a Jesús en busca de perdón, le pediste que te perdonara, le dijiste: Señor, aquí estoy, perdóname, límpiame con tu sangre, quiero ser un hijo tuyo. Él no te remendó a ti el vestido, ¿a qué no? No. Dice Pablo que hemos sido revestidos de Cristo. Dice Pablo que Dios nos ha dado una ropa completamente nueva y completamente limpia, que es Cristo. No ha remendado tu pecado, ha quitado tu pecado y te ha puesto una vestidura de salvación. Una vestidura blanca, limpia. No ha remendado tu pecado. Porque el remiendo al fin y al cabo se puede volver a romper, ¿sí o no? Pero una vestidura nueva, limpia, es una vestidura que
va a permanecer para siempre. Mejor vestido, ponerle un anillo en su mano, porque el anillo llevaba el sello de la familia, y con ese sello podía sellar documentos de manera oficial, y ponerle calzado en sus pies. Porque ¿saben ustedes que quién andaba descalzo en aquella época? Los esclavos, los jornaleros y los niños. El resto de personas en condiciones sociales normales y de alto estatus llevaban sandales en los pies. El resto no, pero ellos sí. Así que el hijo merece tener calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. El becerro gordo, ¿saben para quién era? Para el mejor invitado que el padre tenía en alguna época de su vida. Mantenían un cordero siempre engordándolo, para cuando viniera alguien súper especial, matarlo. Y ahora es el momento. Así que para el padre fueron buenísimas noticias que su hijo lo viera, pero para el becerro no. El becerro vio que ya venía su día. Lo habían estado engordando toda su vida, el pobrecito, pero llega el momento en que eran buenas noticias para todos menos para él. Y hay fiesta. Y hay fiesta porque el hijo ha vuelto. Y hay fiesta porque el padre lo ha recuperado. Ha sido revivido y comenzaron a regocijarse. Aquí entra en escena el padre, pero entra en escena ahora otra persona, la última, el hijo mayor. El hijo mayor que está en el campo trabajando, o al menos ordenando a los demás que trabajen, porque era el señorito de la hacienda, ¿no? Era el que mandaba en aquel momento. Y cuando, dice Jesús, y cuando viene de lejos, oye danzas, oye la música, huele al becerro, allí bien asadito, ¿no? Ve que hay una fiesta, y claro, la fiesta solamente se hace si viene alguien muy importante a casa. ¿Y quién habrá venido a casa? Tan importante que mi papá está cocinando el becerro y hay fiesta. Habrá venido, no sé, alguien muy importante de la comunidad. Y antes de acercarse, le pregunta a un criado. Un criado era, la palabra que Jesús usa aquí, es un niño de unos 8 o 10 años aproximadamente, que andaba por allí, y le pregunta. A mí este niño me encanta, os lo voy a confesar. Me encanta porque el niño no sé si sabía por dónde iba la cosa, que le dice las palabras exactas al mayor para que el mayor salte y se ponga furioso como se puso, ¿no? Y le dice, tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar al becerro engordado por haberlo recobrado sano y salvo. Me dice, mira, no sé, ahí la gente mayor se ha juntado, están haciendo una fiesta que yo... No, le da pelos y señales de qué había ocurrido. Tu hermano y tu padre son los que están ahí en la fiesta con toda la gente. Y la fiesta que ellos hacían invitaban a todo el pueblo. No piensen que había cuatro personas allí, 4 gatitos, ¿no? Había una buena fiesta. Entonces, por fin alguien sensato en la parábola. Por fin alguien que tiene cordura en esta parábola, porque todo lo que está ocurriendo es completamente ilógico. No tiene sentido nada de lo que Jesús está contando. Pensarían fariseos y escribas. No tiene sentido nada. Un hijo que viene, que el padre le perdona, que no le pide cuentas, que hace una fiesta. Eso es ilógico. Eso no es normal. Está fuera de toda lógica. Pero por fin alguien sensato. El que se enoja. El que se enoja por lo que el padre ha hecho. Y dice que no quería entrar. Y Jesús dice, pero el padre sale. ¿Sabe lo que está haciendo el padre en este momento en el que abandona la fiesta y sale a hablar con el hijo mayor? Él mismo se está avergonzando delante de los demás. Porque el anfitrión, por leyes sociales que había en la época, no podía dejar a los invitados solos y abandonar la fiesta. Tenía que estar allí hasta el final con ellos. Y el padre se avergüenza delante de ellos.
y decide ser deshonrado delante de ellos por salir a hablar con el hijo mayor. Y le ruega que entre. ¿Que el padre le ruega al hijo que haga las cosas de la casa? No, no. El padre manda y aquí todo el mundo obedece. Bueno, esa es mi ilusión, ¿no? Creo que es la ilusión de muchos padres, ¿no? Pero el padre ruega y le ruega que entre. Y la palabra que Jesús usa ahí es una palabra de una constante ruego. Por favor, entra, por favor. Y razona con él y él explica, ¿no? Y en esa conversación que tiene con el hijo mayor, fíjense cómo el mayor le reprocha al padre todo. He aquí que tantos años te vengo sirviendo. Y esto los hijos lo suelen hacer mucho, ¿no? No habiéndote desobedecido jamás. Bueno, alguna vez sí, ¿no? No, jamás. En mi vida te he desobedecido. Siempre he hecho lo que tú me has pedido. Y nunca me has dado un cabrito. No el becerro, sino siquiera un cabrito, aunque tuviera un poco de pellejo nada más. Pero no me has dado ni siquiera un cabrito para pasarlo bien con mis amigos. Eres un padre injusto. ¿Por qué haces esto conmigo? Hombre, toda la vida yo aquí, trabajando para ti, y ahora viene tu hijo menor que ha desperdiciado tus bienes con rameras. No sé quién se lo diría, porque en aquellos tiempos no había móvil para hacerle una foto. Mira dónde está tu hijo, ¿no? No sé quién le diría aquel cuento, pero bueno. Vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras y has hecho matar para él el becerro gordo. O sea que a mí ni siquiera me das un cabrito y a él le matas el becerro gordo. ¿Sabes? Eres un padre injusto. No te merezco, no me mereces, más bien. No me mereces. Yo soy un hijo justo. Yo soy un hijo que ha cumplido todo por ti. Soy un hijo que te ha obedecido siempre. Soy un hijo que está a tus órdenes y que nunca te he dado un dolor de cabeza. Soy el hijo ejemplar que todo papá quisiera tener. Y ahora viene este perdido de tu hijo y lo hace todo por él y a mí no me haces nada. Mira, no quiero saber nada de ti, papá. Eres injusto al recibir al hijo, a tu hijo menor. Porque le dice, cuando vino tu hijo, no dice mi hermano, ¿se dan cuenta? Hijo. Y el padre, me imagino cómo estaría en ese momento. Y el cambio de emociones que experimentó cuando el hijo menor vuelve y ahora cuando el hijo mayor le está diciendo todo esto. Y le dice, hijo, tú siempre estás conmigo. ¿Recuerda las palabras del hijo mayor? Jamás, nunca. Dice el padre, no, siempre, siempre estás conmigo. Y todo lo mío es tuyo. ¿De qué te quejas? ¿De qué trabajas? Si eres el dueño de todo esto, no tienes que trabajar. Tienes que disfrutarlo. No hay gozo en ti. Eres una persona que se ocupa en estar siempre agradando a Dios con cara amargada, que parece que ha sido bautizado en zumo de limón en vez de en agua. ¿No? ¿Habéis visto creyentes así? Con cara de amargado, que parece que los han bautizado en jugo de limón en vez de en agua. En vez de tener una vida de gozo. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, que el reino de Dios es gozo, es alegría, es paz. Sin embargo, hay creyentes amargados que le echan en cara a Dios el por qué hace las cosas que hace, el por qué salva a uno y salva al otro. Y yo que vengo todos los días a la iglesia, yo que hago estudio bíblico, yo que no me pierdo una reunión, yo que he leído todos los libros de Editorial CLIE, yo que he leído la Biblia varias veces, yo que oro todos los días. ¿Y Dios trata mejor al otro que a mí? Pero era necesario hacer fiesta por tu hijo. Así que fariseos y escribas eran esos que amaban a Dios, que servían a Dios, que temían a Dios.
pero no tenían gozo en Dios. Vivían esclavos de lo suyo por agradar a Dios. Estaban siempre preocupados en cómo agradar a Dios. Y los pecadores y cobradores de impuestos eran aquel hijo menor. ¿Y saben quién es quién es el padre, verdad? Muy sencillo de adivinar. El Padre es Dios, el Padre es Jesús, que recibe al pecador, que lo recibe sin preguntar, que lo recibe y lo pone entre algodones y lo cuida, y no le pregunta qué has hecho y por qué te has comportado así, y mira qué malo eres, mira que te di oportunidades en la vida, ¿verdad? Mira que te dije que no volvieras, mira que te dije que no hicieras esto. No le pide explicaciones, simplemente hace una fiesta. Y Dios hace una fiesta cuando acudimos a Él en busca de perdón. Dios hace una fiesta, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. No sé qué te ha traído aquí esta mañana. No sé cuál es el motivo por el cual has venido quizás por primera vez a este lugar, pero si es la primera o la segunda o la tercera vez que vienes a este lugar, que has escuchado la palabra del Señor, que has escuchado también esta parábola, no sé con cuál te identificas, si con el hijo menor o con el hijo mayor. Pero cualquiera que sea nuestra condición de hijo menor o de hijo mayor, Dios nos está esperando. Dios está con los brazos abiertos para hacer una fiesta por nosotros. Para hacer una fiesta porque hemos vuelto. Y el padre le dice, el hijo, ¿saben lo que le dijo, verdad? Tu hijo. Y el padre dice, no, tu hermano. ¿Cómo afina Jesús la parábola, verdad? Porque tú no eliges a los hermanos que tenemos en la iglesia, que no. Tú no eliges a quien el Señor tiene que salvar. No lo eliges, gracias a Dios. Que no los elegimos, que lo elige Él. ¿No? Estamos en la familia del Señor y no sabemos los hermanos que nos van a tocar. Pero las cosas de la familia de Dios funcionan así. Es el Padre quien decide quién va a formar parte de su familia, no nosotros. ¿Y os dais cuenta que la parábola no tiene final? No tiene un final. Jesús nos dice ahí en las otras dos parábolas, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Jesús deja la parábola abierta para que tú lo pongas al final. ¿Y saben cuál es el final que yo pongo a esta parábola? ¿Les interesaría saberlo? Se lo voy a decir. La parábola para mí terminaría así. Y el hijo mayor, tomando una vara, empieza a golpear al padre y le pone una corona de espinas y lo lleva delante de los gobernantes de la ciudad y le pide que lo crucifique. Ese es el final de la parábola para mí. Porque ¿quiénes son los que al final decidieron mandar a Jesús a la cruz? Escribas y fariseos. Dijeron, este no nos conviene, hay que quitárselo de en medio. Y lo urdieron todo bajo la soberanía de Dios, como dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2. Vosotros matasteis y crucificasteis al autor de la vida. Pero fue Dios quien permitió todo eso. Fue todo bajo el consejo de Dios. No penséis que vosotros tenéis todo el poder. Fue Dios quien permitió aquello. Y no fueron los romanos los que llevaron a Jesús a la cruz. No fueron los judíos los que llevaron a Jesús a la cruz. Dios llevó a su hijo a la cruz. Por eso estos hijos mayores, el hijo mayor de la parábola, acaba así con el padre. No lo quería. No lo quería porque era un padre injusto. No lo quería porque era un padre que recibía a pecadores. Los fariseos y escribas no querían a Jesús porque recibía a pecadores y comía con ellos. Y ese Dios no lo queremos nosotros. No sé cuál es tu condición en esta mañana. Si has venido buscando a Dios, si has venido buscando el perdón del Padre, te digo una cosa. Si vienes en esa condición, Dios viene corriendo
hacia ti para darte la gracia y el perdón que necesitas. Dios viene como si fueras el hijo menor. Ven a Él corriendo, sin excusas y sin planes. Ven a Él tal y como eres, que Él te va a recibir. Por su gracia, por su perdón y por su misericordia. No por lo que tú puedas hacer por Él, sino por lo que Él ha hecho por ti. Y si somos del hijo mayor, dejemos que el Padre haga lo que quiera. Porque el Padre puede recibir a quien quiera y puede aceptar a quien quiera en su casa. No tengo yo que decirle a Dios a quién tiene que mandar a su iglesia. No tengo que decirle a Dios a quién tiene que salvar. Me tengo que gozar con lo que Dios hace. Así que quizá todos pequemos por ser hijos mayores alguna vez, ¿verdad? De que le decimos a Dios, Dios, así no se hacen las cosas. Mejor hacerlas así. Mejor hubiera sido hacerlo de esta manera. Pero Dios no funciona así, hermanos. Dios hace lo que quiere, como quiere, con quien quiere y cuando quiere. Y porque quiere. Así que, hermanos, esta es la parábola del Padre lleno de gracia. El verdadero protagonista es el Padre. No es el hijo menor, no es el hijo mayor. Es el Padre que recibe a uno y recibe al otro. Y está dispuesto a recibir a cualquiera que venga a Él. Acercaos a Dios, volveos a Dios, dice el Evangelio. Y Él se acercará a vosotros. Señor, gracias por esta parábola. Gracias por tu palabra. Y gracias porque nos revela el verdadero corazón del Padre por nosotros. Nos revela su misericordia, nos revela su gracia, nos revela su perdón, nos revela todo lo que Él ha hecho por nosotros, Señor. Gracias porque pudimos un día acudir a ti y nos has recibido con los brazos abiertos, sin necesidad de dar explicaciones. Nos has recibido en tu casa, nos has metido entre algodones y estás cuidando de nosotros, Señor. Te pido que si en esta mañana hay alguna persona aquí que ha escuchado esta palabra, Señor, que tú toques su corazón, que toques su vida, que la traigas a ti, Señor, y que restaures su relación contigo, Señor. Haz por tu misericordia que nos volvamos a ti para encontrar gracia y hallar el oportuno socorro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Mis amados hermanos, debo confesar que yo creí que todo sobre la parábola del hijo pródigo estaba dicho. Gracias, mi hermano. Gracias por dejarse usar por el Señor y por enseñarnos estas grandes verdades. ¿Qué tal si nos colocamos en pie? Es primer domingo y nosotros participamos hoy de la Santa Cena. Y como la palabra nos decía esta mañana, ¿cuál es su posición? ¿El hijo menor? ¿El hijo mayor? ¿Cuál? Meditemos un momento en tanto que cantamos al Señor. Y voy a invitar a mi hermana Consuelo que venga aquí al frente también para ayudarme con la Santa Cena, y a Orlando, mientras cantamos al Señor. Cierre sus ojos ahí por un momento en una actitud de reverencia, en una actitud de reconciliación con el Señor, en una actitud de adoración a Él. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta mañana. Gracias, mi Dios. 1000 generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en Él creerán, le cantan a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre
perdonado y tienes salvación. Cántale al Cordero que venció. Si te ha liberado, su nombre ha puesto en ti. Cántale al Cordero que venció. Tu nombre es más alto, su nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Clama al pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo, y por siempre es santo, santo por siempre. Señor, tú eres santo, Dios. Esta mañana lo reconocemos en este lugar. Obra redentora en la cruz del Calvario. Este domingo, primer domingo del mes, Señor, queremos traer a memoria nuestra en este lugar